Entonces, ¿por qué anestesiología? Entonces decía que anestesiología porque fue la rotación que más me gustó cuando estaba haciendo medicina general. Cuando hacemos medicina general pasamos una por una de las especialidades y Wow, entonces ahí vas decidiendo y vas definiendo pues cuál eso es no como lo tu perfil. sabía. Eso no lo sabía. Pues yo sí había escuchado, por ejemplo, pues en la universidad, pues está medicina, ¿no? En la ICESI. Pero pues yo como que nunca había escuchado eso que pasan, pero son un montón de especialidades. Sí, claro, sí, claro. Nosotros rotamos por casi todas las especialidades, obviamente probablemente haya unas cuantas que pues, no tienen tanto volumen y no Ya. vamos a pasar por esas, pero pasamos por todas las especialidades básicas, anestesiología, cirugía general, ginecología. Entonces ahí descubres pues con cuál te sientes mejor, en cuál te gusta más. Y entonces te gusta la anestesiología. Así es. Y luego algología. Y luego, que es lo más o menos lo mismo, cuando haces anestesia, que es la especialización, tienes la opción de seguir estudiando y hacer una subespecialidad o una supraespecialidad. Pues. Entonces hay varias ramas. Anestesiología tiene, por ejemplo, anestesia cardiovascular, anestesia en pediatría, tiene cuidados intensivos y tiene medicina del dolor y cuidados paliativos. Entonces a mí me gustaba la parte de medicina del dolor y paliativos. O sea, cuando estabas haciendo anestesiología, te tocó hacer, Claro, ver las, como las subcositas de la exacto, las anestesia. divisiones y como las ramitas que tiene la especialidad. Entonces ahí también escoges Ah. cuál es la que más te gusta para hacer. ¿Y ahorita no te gustaría estudiar otra cosa en este Por momento? el momento no, por el momento no, pero sí tengo el plan más adelante de hacer otras técnicas que llaman técnicas de implantes medulares y espinales para pues, manejo del dolor crónico. Que de hecho pues parte ya lo hago, pero pues hay otra una Wow. maestría que es más ¿Y profunda. por qué no quedarse en México? O sea, ¿por qué se devolvieron? ¿Por qué te volviste? México es un país que tiene mucha competencia por la cantidad de profesionales que salen formados en medicina y la cantidad de especialistas. Ah, entonces no es un mercado fácil Yeah. y la parte económica es mejor en Colombia que en México. Y aparte de eso siempre el plan fue estudiar Devolverse. y devolverse. Ya. Cuando estabas tanto en medicina aquí y allá, cuando te tocaba pues ir al hospital y atender pacientes y eso, ¿alguna vez te tocó atender un paciente en estado crítico? Sí, sí, Muchas veces. muchas veces. Y en esas veces, ¿alguna vez hiciste uso de la eutanasia? Como tal, no. Como tal, pues como médico general o tal vez como anestesiólogo, no estamos encargados de ese campo específico. Ya en la parte de medicina del dolor, sí, no directamente, digamos, aplicar los medicamentos para producir la eutanasia, pero sí estar en el proceso Si has estado ahí donde cuando... se clasifica al paciente y se le da aval para que acceda a la eutanasia. ¿Podrías contar un caso en el que hayas estado? Sí, sí, sí. Por ejemplo, hubo un paciente que tenía un cáncer de piel, un carcinoma, en la cara, se ulceró completamente y pues avanzó tanto que perdió toda la parte de la mejilla, pues Wow. completo, pues el carcinoma se va comiendo los tejidos y tenía una perforación gigantesca en un lado de la cara. Aparte de eso, se había infectado, entonces pues tenía mal olor, tenía dolor, en algunos momentos habían crecido incluso gusanos y había tocado ya operar varias veces por esa parte. Oh my god, no. Entonces ese paciente pues pidió la eutanasia porque ya no soportaba más vivir pues Oh con ese dolor y ese my flagelo que god. tenía. Oh, por Dios. Bueno, y digamos ya en ese em, momento, em, bueno, no, primero hablemos como del tema legal. Entonces, ¿eso dónde fue? ¿En México o aquí? Eso fue acá en Colombia. Fue aquí. Sí. Y entonces, ¿cuál es como el tema? Creo que en 1997, creo que fue, se Ujú. legalizó la eutanasia en mayores de edad aquí en Colombia. Ujú. Han habido como varias etapas para el marco jurídico y legal de la eutanasia. Lo primero que se hizo en el 97 fue el reconocimiento del homicidio por piedad como una manera para terminar la vida de esos pacientes que tenían mucho sufrimiento. Ujú. En ese momento no se dejó por sentado de pronto cuáles iban a ser las características, en qué Ok. paciente específicamente, cómo se tenía que practicar, quién la iba a hacer o quién no la iba a hacer. ¿Ves? Pero Y, fue como el primer paso en Colombia para.
Bueno, y ya más adelante entonces, ¿cómo se definieron las características que tenía que tener el paciente? ¿Quién es? Pues como todo lo que me acabas de Sí. decir. Entonces todo empieza porque se empiezan a evaluar en Colombia los derechos que tienen las personas y sobre todo el derecho a la dignidad, Ujú, que actualmente pudiéramos decir que el derecho a la dignidad probablemente esté por encima del mismo derecho a la vida, que constitucionalmente es el que se considera pues como el primordial, ¿no? ujú, Pero muchas personas y muchas entidades consideran la dignidad como algo que está por encima de la misma vida, claro. porque la dignidad es algo que tienes solamente por el hecho de nacer y Sí. que te hace o hace parte de tu naturaleza como ser humano. Ujú. Entonces, si tú no puedes tener una vida que sea digna, que te dé como la satisfacción, te dé la tranquilidad de vivir pleno, entonces, pues, ¿para qué vivir, cierto? Claro. Entonces, cuando se empieza a analizar este derecho a la dignidad, se empieza a cuestionar sobre pues, el sufrimiento que tienen enfermos que están muy graves, que ya no tienen una capacidad Ujú. de curarse porque ya la enfermedad ha avanzado tanto que no hay medicamentos o no hay ninguna terapia que les vaya a quitar esa enfermedad como tal. Entonces se empieza a trabajar sobre ese derecho y sobre esa posibilidad de que ese paciente decida no continuar con su vida porque ya no tolera más el dolor o porque ya está tan discapacitado que no puede valerse por sus propios medios. Entonces la característica principal es que sea un paciente que definitivamente ya no pueda tener una vida digna. Que Eso ya... es como lo principal. Entonces, cuando se empezó a reglamentar, una de las primeras legislaciones que salieron hablaba de que para tú pedir la eutanasia tenías que tener tres características principales. Una, que tuvieras una enfermedad terminal fuera de tratamiento, que ya estuviera sin una opción de cura, pues. Ujú, Segundo, que estuviera lo suficientemente avanzada como para saber que tu muerte era inminente, que ya próximo estabas a morir. Y tercero, que fueras mayor de edad y estuvieras en todas las capacidades mentales para poder tomar la decisión. ujú. Entonces, eso se dejó por sentado precisamente en el 2014. Hace poquito. Sí, hace poco realmente. Colombia se ha retrasado mucho en la Hace adquisición de eso. poquito. Ya. Y a pesar de que ya se ha venido trabajando con desde el 97, Ujú, apenas hasta el 2014 fue que se dejó como sentadas todas las bases de eso. ya. Y el Ministerio de Salud en cabeza del doctor Gaviria fue el que adelantó todas esas partes y se asumió la ley de cuidados paliativos, el Ujú. decreto 7133, si mal no recuerdo pues el número de eso, y al dejar los cuidados paliativos como una obligatoriedad del sistema de salud para ofrecérselos a los pacientes, pues eso también incluía la eutanasia. Entonces yo era un enfermo terminal, con esas condiciones que te dije, podía solicitar la eutanasia, ¿verdad? Ok. Esa fue como la Entonces, ¿y primera indicación. los médicos que pueden hacer la eutanasia son paleontólogos, se dice? Ajá. No soy yo, por ejemplo, mi especialidad es que es medicina del dolor y cuidados paliativos. Nos podemos llamar algólogos Ujú. eh, cuando nos dedicamos a más al manejo del dolor, o algólogos intervencionistas cuando hacemos procedimientos para el manejo del dolor, o paliativistas cuando manejamos solamente cuidados paliativos, Ok. o podemos dedicarnos a las tres cosas. Ah, Después de esa reglamentación del 2014, se definieron cómo tenían que ser las condiciones en las que se diera la eutanasia pues, a un paciente. Entonces, obviamente la reglamentación habla de que tiene que ser una institución de salud Ujú, debidamente conformada, con servicios de hospitalización, con servicios de cuidados intensivos, ujú. con la capacidad de tener al paciente un ambiente que esté aislado, que le dé privacidad para su eutanasia, y tiene que ser un grupo multidisciplinario, no le decide un solo profesional en la salud. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener un paciente que viene a mi consulta pidiendo la Wow. eutanasia, Ujú. yo simplemente certifico que tiene una enfermedad y que cumple las características para, Claro. pero yo solicito la valoración por un comité interdisciplinario. Entonces, Ah, varios especialistas evalúan el caso, entre esos un psicólogo, eso no lo un sabía. médico que tenga que ver pues, también con el derecho médico, un abogado y otro especialista diferente para que avalen eso, midan las condiciones del paciente y certifiquen esta parte. Y una vez se logra eso, entonces se da la orden de eutanasia y la EPS, pues entonces tiene que Wow. llevar al paciente al sitio donde esté contratada la eutanasia. Bueno, y ahora que tocaste el tema del psicólogo, me da curiosidad saber si a la eutanasia solamente pueden acceder personas que tengan enfermedades terminales físicas, pues así como un cáncer o algo Ajá. así, o también personas que tengan enfermedades mentales, Okay. em, pues también como que ya no pueden tener una vida digna. Así es. Entonces, después del 2014 se empezó a trabajar en otros aspectos que se habían quedado por fuera de esa reglamentación inicial.
En el 2017 se habló o se postuló un decreto en el que ya incluían no solamente a mayores de edad para la eutanasia, sino también a niños y adolescentes. Y en el 2018 se dejó también por sentado ya la probabilidad de que un menor de edad accediera a la eutanasia. Entonces en Colombia actualmente los menores de edad entre los 6 y los 17 años pueden solicitar la eutanasia. Entre los 6 años y los 12 años tienen que tener un tutor legal y tienen que tener el aval y el permiso de los padres o los tutores. Y a partir de los 12 años pueden solicitar por adelantado de pronto la voluntad de muerte, que es otro documento en el que tú puedes decir, yo sé que mi enfermedad va a progresar. Que ese sería el suicidio asistido. No, todavía no llegamos al suicidio asistido, ya te explico esa parte. Ajá. Entonces, yo puedo decir, mi enfermedad va a progresar, no estoy grave, todavía no me voy a morir, pero yo puedo adelantadamente solicitar la eutanasia y decir, dentro de 1, dentro de 2 años, mi deseo es que si mi salud se deteriora tanto, yo acceda y me aplique la eutanasia. Pero entonces, o sea, digamos, yo tengo, voy a decir cualquier cosa porque no sé mucho del tema, pero digamos, yo tengo esquizofrenia. Ajá. Y estoy re paila, yo veo gente en todos lados y ya no puedo vivir porque ya me estoy volviendo re paila por mi esquizofrenia. Ajá. Yo con esquizofrenia, que no es una enfermedad que se manifieste como físicamente, o sea, no me van a salir una llaga porque tengo esquizofrenia. Ajá. ¿Puedo acceder igual a la eutanasia o no? Entonces, no, allá iba con esto que te estaba explicando. Y entonces, de los 12 a los 14, puedes tener voluntad anticipada, y a partir de los 14 a los 17, ya te consideran casi como mayor de edad, y tú puedes pedir la eutanasia. Pero, así seas niño, adolescente o adulto, una de las condiciones que tiene que estar por obligación es que tus capacidades mentales estén completas y tenga la capacidad de discernir y el raciocinio suficiente para definir que la muerte es el final de la vida y que tú puedes decidir sobre tu propia vida. Entonces, en el caso del paciente que tiene esquizofrenia, no sería posible que lo pida él mismo, porque pues su capacidad mental no... Pero lo puede pedir la familia. No específicamente, porque el paciente se declara interdicto. Es un paciente que no puede decidir por sí mismo. Ya. Tal vez en el estado de que de pronto se postre en una cama, que esté en un estado, digamos, vegetal, podría de pronto la familia llegar a pedirlo. Ya, o sea que realmente las personas que tienen problemas de salud mental no podrían acceder a la... Dependiendo del sí. caso. Por ejemplo, un paciente que tenga una depresión severa, pero que no tenga alteración de su capacidad de juicio y de raciocinio, como el paciente esquizofrénico, claro, puede llegar a pedir la eutanasia. ¿Sí? Ya. No necesariamente tiene que ser algo físico, como decías, sino que también una persona que tenga una discapacidad mental o que tenga un proceso que no necesariamente sea, por ejemplo, un cáncer, pero que sí lo inhabilite para ser pues totalmente funcional, para ser el mismo y para no depender de otras personas, puede pedir la eutanasia. Por ejemplo, en Colombia se habló mucho hace unos 5 años de una señora que pidió adelantadamente la eutanasia, una voluntad adelantada de eutanasia, porque tenía una esclerosis múltiple. Entonces, la esclerosis múltiple es una enfermedad que es degenerativa del sistema nervioso central y progresivamente va disminuyendo tu capacidad para hacer tus propias cosas, incluso para asearte. Que la señora, antes de llegar a un proceso de esos, pues firmó una voluntad anticipada y pidió la eutanasia. Y eso también lo puede hacer, y no necesariamente puede ser una enfermedad terminal específica. Ya. Entonces, ahora sí, la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido. Ok, entonces, eutanasia tiene dos clasificaciones. Una se llama eutanasia activa y otra la eutanasia pasiva. La eutanasia como tal se define simplemente como el bien morir, o todo el apoyo que yo le doy como profesional de salud a un paciente para que muera con dignidad. ¿Listo? Entonces yo puedo simplemente acompañarlo, calmar los síntomas, el dolor, si tiene dificultad para respirar, que esté tranquilo, pero simplemente esperar que su proceso de muerte continúe y lo apoyo para que no sufra tanto en ese proceso. Eso se llama eutanasia pasiva. La eutanasia activa es cuando ya hay una decisión propia del paciente que no quiere seguir su vida, y entonces lo vamos a llevar a un protocolo, como te decía, pues en una institución de salud específica, en el que se le aplican medicamentos para terminar como tal la vida sin esperar el proceso natural de muerte. Y en estos dos, pues el profesional de la salud es como el que está a cargo de acompañando. En el suicidio asistido, que es otro tipo pues, de eutanasia, es el mismo paciente el que se aplica los medicamentos. Wow. Entonces tú como paciente puedes ir
y decir, vea, yo ya me quiero morir, pero yo no quiero que sea el profesional de la salud el que me dé esto, sino que yo como paciente me voy a aplicar los mismos medicamentos. Entonces también se le da un protocolo específico, se le dan los medicamentos, se hace el acompañamiento del paciente y él mismo es el que se produce la eutanasia. ¡Wow! Eso no lo sabía. Esa es la diferencia entre Oh my God. eutanasia y suicidio asistido. ¡Wow! Y en Colombia, por ejemplo, el suicidio asistido solamente está avalado, reconocido legalmente a partir del 2021. Sí. Antes no se reconocía el suicidio asistido. Ya. ¡Wow! Eso yo no lo sabía. Y eso me parece, pues no sé, como muy heavy, como yo mismo provocar mi muerte. Es bastante fuerte. Es bastante Sí, no fuerte sé, y- como que yo no me siento, yo no me sentiría lista para eso. Pero bueno, entonces ya después de saber estas dos diferencias, quiero saber, por ejemplo, es un caso. em, yo soy un paciente que tengo una enfermedad terminal y yo te digo a ti, yo quiero que me apliques la eutanasia porque ya no puedo seguir. Pero usted como médico considera que no debería aplicarme yo la eutanasia, que yo todavía tengo, em, así sea un poquito oportunidad de seguirla bien. Entonces, ¿usted qué hace ahí? O sea, yo quiero, pero usted no quiere. Ajá. Entonces, allí vienen dos cosas. Entonces, lo primero es, porque hay pacientes que, por ejemplo, toman la decisión sin cumplir las características de las que ya hablamos, pues, para cumplir la eutanasia, que es una enfermedad, primero, que esté por fuera de todo tratamiento, ¿viste? Que no tenga una cura definitiva, con ningún método, ni cirugía, ni medicamentos, ni ningún tipo. Segundo, pues, que sea consciente de lo que está haciendo. Y tercero, que esté certificado eso por profesionales de la salud. Entonces, yo como médico puedo no estar de acuerdo contigo, pero yo legalmente no puedo ponerme a tu voluntad de acceder a la eutanasia. Entonces, por eso, como yo como médico pido el concepto de esa reunión Ya. de varios especialistas, que es el Comité para Eutanasia, Ya. que lo deben tener todas las EPS en Colombia. Ellos evalúan el caso y entonces ellos son los que definen y dan como la Claro. última, pues, decisión de si el paciente va o no a eutanasia. La otra cosa es que yo también como médico puedo tener la objeción de conciencia, ¿no? Mis creencias religiosas o Claro, lo que ya, quieras. sí. Yo puedo decir, no, yo no estoy de acuerdo con la eutanasia, yo no te voy a dar el aval para eso, pero mi obligación es mandarte con otro colega que no tenga ninguna objeción de conciencia para que lo hagas. Ya. No me puedo, pues, como oponer Claro. y bloquearte ese derecho que tienes. Ya. Entonces, ya que mencionas el tema ético, Ujú. que es súper controversial en la eutanasia. Bueno, para eso dos preguntas. La primera, ¿no es como contraproducente que el objetivo de la medicina sea salvar vidas y la eutanasia quite una? Ok. Mira, en medicina, yo creo que en los países latinos, porque soy mucho de la idiosincrasia latina, se nos como inculcó la idea de que medicina es curarte a cualquier costo y hasta cualquier circunstancia, sin tener en cuenta tu sufrimiento, sin tener en cuenta tu dignidad y sin tener en cuenta incluso tu propia decisión o tu albedrío como paciente, ¿cierto? Entonces venía una cosa que llamaba empecinamiento terapéutico o obstinación terapéutica, en donde yo me cego y a fuerza quiero hacer hasta el final, así sepa que ya no tiene ninguna opción de cura, ¿cierto? Pero tenemos que entender que la muerte es un proceso natural de la vida y por más de que queramos, no tenemos la capacidad hasta el momento de evitar la muerte. Desde el momento en que nacemos, lo único que tenemos seguro es que en algún momento nos tenemos que morir y es un ciclo completamente natural, ¿no? Entonces, yo como profesional de la salud debo entender que mis capacidades llegan a un límite y a partir de ese límite no puedo hacer absolutamente nada más por evitar que ese paciente vaya a morir. Y ahora, si ese paciente está sufriendo y yo no tengo tampoco ni la capacidad ni las herramientas y no hay posibilidad de tratamiento que quiten ese sufrimiento al paciente, ¿por qué mantener una vida en agonía Claro. de ese mismo paciente? Entonces, eso incluso se escribía desde los filósofos griegos completos. Y de pronto una de las primeras publicaciones por acá fue en el siglo V antes de Cristo, en donde Asclepio, que era pues como el padre de la medicina que se considera en ese momento, hablaba de que cuando yo me enfermo debo también tener el acompañamiento
para poder morir de esa enfermedad. Y Wow. no solamente saber que me tengo que curar. Y desde Claro, ese momento ya entendían y concebían de que había situaciones en las que no podíamos hacer absolutamente nada. claro, como que se han empecinado mucho que la muerte es una cosa horrible y hay que evitarla a toda costa. Así es. Entonces como que la gente habla de la eutanasia y como que dice, espérate, pero ¿cómo así? ¿Cómo vas a aplicársela a alguien? Pero entonces, para usted, ¿cómo va a definir cuál es el objetivo de la medicina entonces para usted? En una frase así, el objetivo de la Entonces medicina. el objetivo de la medicina de pronto es acompañar al paciente con las herramientas y con las posibilidades en su proceso de enfermedad y Ok, asistirlo también en su proceso de muerte, pero entendiendo que es algo natural del ser humano. ya. Entonces, ya, digamos, Colombia, siendo un país, es un país laico, pero en su, o sea, se sabe que su mayor población es católica. Así es. Entonces, de pronto como para la medicina, ese proceso no sería algo que no es ético, como que, como que es como hacer un tipo de pecado para la religión. Entonces, ahí vienen varias cosas y eso es como la dificultad del hablar de eutanasia en un país como Colombia. Ah, la medicina, así yo como médico tenga mi convicción religiosa, está aparte de cualquier creencia, ¿no? Ya, Yo como médico, así pues sostengo un credo, no puedo imponer mi credo sobre el sobre el paciente paciente, y claro, sobre las decisiones que va a tomar de mi paciente, ¿cierto? claro. Entonces, si tú como paciente, por decirte algo, eres, no sé, de una religión, digamos, rabina, y yo soy católico, cristiano, como sea, yo tengo que entender y aprender a respetar tu religión y tus creencias. Igual el paciente tiene que respetar las del médico, pero las decisiones de la medicina como tal no están sujetas ni escritas a la creencia religiosa. Pero la Ya, gran dificultad de nuestro país es justamente la mayoría son cristianos, católicos, y entonces se ve el hecho de acompañar la muerte probablemente como un pecado o como algo que nos pone en contra de nuestra propia creencia sobre el cristianismo. ¿Cierto? Pero entonces, como te digo, la decisión no puede estar sujeta simplemente a un hecho entonces se religioso. podría decir que la medicina es una carrera que es imparcial, o sea, como es imparcial a las religiones, es imparcial Sí, sí, a sí. eso. Y tiene que serla, tiene que serla. No porque no le importe Claro, la religión, sino porque es que las decisiones no pueden estar sujetas solamente a la religión. ya. Por ejemplo, cuando tengo un paciente que es testigo de Jehová, ¿Te ha que no tocado? aceptan las transfusiones, claro, ¿Te ha muy tocado? frecuentes, muy Sí. frecuentes. Entonces, yo tengo que respetar su religión. Y así sepa que el paciente se puede morir porque no le coloque sangre, porque el paciente no acepte las transfusiones, pues tengo que respetar su decisión. Pero eso a veces, o sea, pues yo no sé, yo de pronto a veces me frustraría, ¿no? O sea, como el parcial, no sé, testigo de Jehová me dices Ujú. que no aceptan las transfusiones de sangre. Sí. Entonces yo como médica, yo de pronto, ay, yo no sé, yo me frustraría, yo sería como, pero es que te puedo salvar la vida, o sea, ¿por qué no me dejas hacerte la transfusión si te voy a salvar la vida? Pero ahí va lo mismo que te decía, tú tienes que respetar Claro, tienes la que creencia ser, del paciente. Y así tú vayas en contra de esa creencia, tú estás actuando como un médico, ya, no como un ente religioso. ya, sí. Eso es lo que hay que aprender también en medicina. Nosotros tenemos que ser totalmente imparciales en esos sentidos. Entonces, em, ¿tú crees, bueno, esto ya es un poquito fuera del tema, pero igual me gustaría saberlo, que entonces la medicina jamás se ha involucrado con la religión? Jamás, jamás. Probablemente hayan habido, pues, por ejemplo, en la época de la Inquisición, obviamente muchas prácticas de la medicina estaban ligadas a la Iglesia Católica específicamente, Claro, y muchas de las decisiones también de la medicina pues fueron justamente impulsadas por la creencia religiosa específica, ¿no? El mismo desarrollo de la medicina probablemente, ¿no? Muchos de los tratamientos que se daban, por ejemplo, a los pacientes ah, en la época de los egipcios, se hacían guiados por las creencias de que los espíritus eran los que enviaban las enfermedades o producían el wow. deterioro. Pero pues actualmente en donde ya tenemos pues como una legislación específica a nivel mundial, hablamos de derechos humanos, hablamos como te decía ahorita al principio de dignidad y todo eso,
pues ya no podemos dejar que la medicina esté permeada y esté manipulada por factores externos. Sí, sí, claro. No, y además ahorita ya como, pues como todo el mundo dice siglo XXI, ¿no? Entonces como que las cosas Tiene que evolucionar, tiene que evolucionar. sí, claro, Así como evoluciona la condición social del ser humano y el reconocimiento de sus derechos, pues claro, todas las carreras, independientes, la que sea, tiene que tiene que ir a evolucionar, la par de esa evolución. claro. Bueno, entonces ya hablemos eh, tema del dolor. Entonces, ¿cómo hacer cómo son o cuáles son las formas que se usan para que la eutanasia no sea una muerte dolorosa para el paciente? Ujú. Entonces, yo creo que el principal síntoma cuando el paciente solicita una eutanasia, o el más frecuente, es el dolor crónico que no se mejora con ningún medicamento, ¿cierto? Entonces, pacientes que han pasado por miles de medicamentos, incluso les han hecho cirugías, les han hecho procedimientos que llaman bloqueos para manejar el dolor y no responden a ese tipo de terapias. Wow. Entonces el dolor es tan fuerte que el paciente ya no tolera vivir más con ese dolor porque es una agonía todos los días, Claro, que no sí. lo deja tranquilo. Entonces hay dos formas de acompañar ese proceso. Una es hacer una sedación terminal, ¿cierto? Que es indolora, o sea, eso no le duele. Exacto. Se le colocan medicamentos generalmente por la vena al paciente, en medio de un suero, pues, por decirlo en palabras sencillas. Se le colocan medicamentos, el paciente disminuye su nivel de conciencia, es como si lo anestesiáramos, pues, por decirlo Sí. fácilmente, y se le colocan medicamentos muy potentes, muy fuertes, para que el paciente no tenga dolor, Ya. sin llegar a generar la muerte. Entonces, una sedación paliativa o sedación terminal. Ya. Se tranquiliza al paciente, se lo duerme pues un poquito para que esté tranquilo hasta que se muera por causa natural. Ya, Por causa ok. natural. Y la otra forma es la eutanasia activa, que era lo que te decía pues, anteriormente, en el que sí ya definitivamente le vamos a colocar medicamento al paciente para que no sienta, para que no esté consciente en ese momento y para que tenga una parada cardíaca y respiratoria que produzca la muerte. Entonces se hace una mezcla Pero de eso medicamentos. tampoco duele. Eso tampoco duele. Tampoco duele. Porque dentro de los medicamentos se ponen medicamentos para que tú no tengas sensibilidad, sensaciones. No te das cuenta pues, de lo que te va a pasar. Claro. Esto no siempre ha sido así, ¿cierto que no? No. O sea, antes, de pronto, no sé si de pronto tú sepas, antes, no sé, muchos años atrás, pues, aunque no estaba legalizada la eutanasia, pues igualmente esas cosas siempre se practican como bajo cuerda, ¿no? Como antes el aborto, igual no estaba Sí. legalizado, pero pues igual la gente lo hacía. Sí, Entonces esos métodos antes eran doloros, ¿se dice? Como... sí, eran dolorosos. La eutanasia, de hecho, se ha practicado desde edades muy antiguas. Habían culturas prehispánicas incluso que tenían protocolos de eutanasia. Obviamente no tenían pues, el desarrollo tecnológico que tenemos ahorita los medicamentos, pero producían la muerte de pacientes que ya tenían enfermedades que los discapacitaban. De hecho, la eutanasia va muy ligada a la selección natural que es de todas las especies animales. Si tú ves, por ejemplo, las especies, hablamos por ejemplo de los pajaritos, o se muere el más débil, o incluso los mismos padres, cuando tienen varios pichoncitos, por ejemplo, los pajaritos, matan a los que son más débiles, a los que están más enfermos, para garantizar que los más fuertes sean los que sobrevivan. La evolución de Darwin. Ajá, exacto. Entonces, esa misma selección natural se ha utilizado muchas veces, y uno de esos que pues obviamente es muy controversial porque durante la época del holocausto nazi pues se produjeron muchas muertes. Las cabras de gas. Pero una de las creencias que tenía Hitler era que la humanidad tenía que ser lo más perfecta posible y tenían que estar las personas que fueran lo más fuertes y mejor preparadas para vivir, ¿cierto? Entonces por eso él empezó a matar gente y a ordenar matar gente, sí, pero que pues, no tuviera como las características. Pero, o sea, eso eran características que para él eran lo más débiles. Obvio, era aberrante pues sí, su claro, sí, no, ya. Pero te doy el ejemplo es como para que sepas que se han practicado varias formas de matar de una forma asistida a las personas, no solamente porque tuvieron una enfermedad, pero eso ha venido evolucionando. Y algo que permitió que llegáramos a hablar actualmente de eutanasia, métodos indoloros y métodos que son pues, de confort para el paciente, es el desarrollo y la evolución de la misma anestesia. Sin la anestesia probablemente no se hubieran podido hacer ninguna de estas técnicas actuales. Claro. Porque solamente por el desarrollo de los medicamentos que son anestésicos es que no sentimos dolor. Claro. Entonces, antes de que la anestesia existiera, de hecho incluso las cirugías se hacían con dolor.
Y se Wow. utilizaban cosas como el licor, emborrachar al Sí, paciente para que no sintiera sí, yo el momento. recuerdo una vez que estaba hablando con mis abuelos porque en esto me van a sacar las cordales. Ujú. Entonces yo estaba hablando con mis abuelos y les pregunté cómo te sacaron las muelas. Y ellos me dijeron, no, así a carne Un viva, jalonazo y se un acabó. jalonazo y salió y usted Sí. aguantaba ese dolor. Y ahorita pues a uno le ponen Claro, anestesia en la boca y no sé qué. claro. Entonces, con el desarrollo de los anestésicos es que se Wow, pudo conseguir este tipo de cosas y que el paciente no sienta ningún dolor en ese momento. wow. Bueno, entonces ahora hablemos de EPS. Mm. ¿Qué pasa o qué tal si llega el caso en el que las EPS em, empiezan a ofrecer em, la eutanasia como un tratamiento para evitar em, pagar tratamientos que son muy costosos para ellas? Es decir, yo soy un paciente con cáncer en la sangre y no pueden pagar mis quimioterapias, la EPS no tiene plata para pagar mis quimioterapias, entonces me ofrecen a mí hacerme la eutanasia. Ujú. Bueno, eso ¿Qué hacemos primero ahí? es algo que es inconstitucional y que no es posible que No se es produzca en un posible. país como Colombia. Tal Ok. vez en otros países no sé si pase, pero en nuestro país no, porque la primera condición para, por ejemplo, darte la eutanasia es que tú lo decidas y que tú solicites la eutanasia. Nadie te puede obligar Claro, a sí. la eutanasia, ni tampoco en este caso que tú me dices la EPS te puede decir es que te vamos a aplicar la eutanasia porque no hay plata para seguir tu tratamiento. Eso no se puede hacer. Solamente se aplica la eutanasia si el paciente está consciente, está lúcido y está en todas sus capacidades mentales y dice yo quiero que me den la eutanasia. De lo contrario, no se puede hacer. Y entonces, pues a ver, em, para nadie es un secreto que las EPS, em, pues no siempre son las mejores en el sistema de salud, ¿cierto? Ujú. O sea, tienen sus fallas. Em, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con lo que te digo? Entonces, si la EPS no tiene para pagar la quimio a un paciente, ¿ahí qué? En Colombia, yo creo que de pronto es un malentendimiento de cómo funciona el sistema de salud de Colombia. Ok, Entonces, digamos, argot público o en el voz populi, la gente piensa que si la EPS no tiene la plata, entonces ya el colombiano se quedó sin se salud. muere, claro, Y no sí. es así, no es así, porque el gobierno es el que garantiza el flujo de recursos a las EPS. Sí, Si la EPS no tiene las condiciones para garantizarte a ti un tratamiento, sí. tú tienes una herramienta en Colombia que se llama la tutela. Entonces tú puedes entutelar y por derecho solicitar que te den los recursos necesarios para el tratamiento de tu enfermedad. Ya. Si tu EPS no la tiene, tú entutelas la EPS, entra el gobierno a subsanar eso que tiene y ya el gobierno se encargará después de sancionar o de recobrar o hacer lo que tenga que hacer contra la EPS. Entonces, por eso digo que es un malentendimiento en Colombia, bajo el sistema de salud que tenemos, ningún colombiano está desprotegido y a ningún colombiano se le puede negar ninguna atención de ningún tipo. Ya. Que habrá retrasos, obviamente, mientras se lo traslada a otra parte o se consigue el cupo, porque pues en nuestro país tampoco hay la cantidad de hospitales suficientes para atender toda la población, ni la cantidad de profesionales suficientes para atender a la cantidad de gente que tenemos, pero O sea, eso están no es garantizadas la posible. atención. Eso es imposible totalmente en nuestro país. Eso yo creo que hay que borrarlo del sistema porque lastimosamente se convirtió en una queja frecuente, pero es una queja salida del malentendimiento e incluso el desconocimiento de cómo funciona nuestro sistema de salud en Colombia. Ya. No, y sí, total, o sea, de ahí se desprenden pues opiniones ignorantes Sí, sí, sí. y Por total desconocimiento de cómo funciona, como te digo. ya. Tú de hecho ni siquiera tienes que estar trabajando o aportando al sistema de salud. Tú por simplemente ser colombiano, tienes una enfermedad, vas a un hospital y se te dan todas tus atenciones sin problema. Obviamente, pues hay cosas como que en algún momento de pronto no está el medicamento, cosas de ese tipo, pero tienes el derecho a acceder al sistema de salud. Claro. Mm, bueno, ya eso es una pregunta que no sé la respuesta. Tal vez también estoy hablando desde la ignorancia, pero por eso quiero que me la aclares. Digamos, y que Dios no lo quiera, que la vida no lo quiera. Digamos, tú tienes un familiar en condición terminal. Ujú, Tú, Luis Fernando Román, ujú. amando a ese ser querido, que obviamente, pues supongo yo que nadie en su sano juicio va a querer que un ser querido se le vaya,
¿Serías capaz de aplicarle la...? Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente, estoy totalmente convencido de que el amor no puede ser egoísta y no puede ser ciego. A nosotros nos duele la muerte de un familiar, muchas veces no porque el familiar se vaya a ir, sino porque es que el familiar me va a hacer falta a mí. Claro. Y el dolor y el duelo no es por la persona que se va, es por lo que yo siento por esa persona. Entonces por eso te digo que la dificultad grande en los países latinos es que nos criaron con la concepción de que la muerte es algo malo. Y la muerte es lo más natural que tenemos, es como la propia vida. Entonces tenemos que entender que la muerte es un proceso al que todos tenemos que llegar en algún momento. Nos vamos a morir hoy, mañana, dentro de 20 años, 30 años, por cualquier causa. Pero la tenemos que aceptar. la ley te permitiría a ti como familiar de ese paciente hacerlo a ti mismo en la eutanasia. Sí, sí, sí. O sea, tú lo Si podrías mi hacer. familiar lo ¿Quiere que requiere tú lo hagas? y si tenga el consentimiento del familiar, y como te digo, esté en todas las condiciones mentales, cumpla con las características que hablamos y sea quien lo pida, yo Tú lo lo puedo puedes hacer sin hacer. ningún problema. Ya. Obviamente tengo que entrar pues a todo el protocolo completo, de que pase el comité y todas las cosas, pues porque si no lo hago de esa forma, pues podría pensarse que quise simplemente cometer un homicidio para quitarme el familiar de encima, ¿no? Sí, Obviamente, pero entonces sí, no había Ya. ningún problema. Y en el caso de que el paciente quiera, pero la familia no. Entonces, si el paciente está totalmente consciente, hay que respetarle la decisión del paciente. ¿Así sea niño? Así sea niño. ¿Así sea Así niño? sea niño. Un niño que tenga más de 12 años puede decidir ya solito, sin necesidad de permiso de los padres, por la eutanasia. Menor no. Menor no, menor tiene que tener el consentimiento de los padres, pero se entra en un proceso legal para determinar si la capacidad psicológica y la capacidad cognitiva del niño es suficiente para que solicite la eutanasia. Entre los 6 y los 12 años se solicita el consentimiento de los padres. De los 12 en adelante hay un tutor legal que se demuestre que el niño tiene las capacidades mentales para pedirlo, y por encima de los 14 ya se considera casi como un adulto, pues. Ya. O sea, a partir de los 12, si el paciente cumple características, no sé qué, y la familia no quiere, no importa. O sea, Sí. evalúan es el paciente. Se evalúa el paciente específicamente, exacto. ¿Y la familia? Sí, no, nadie puede decir sobre mi propia vida, solamente yo. Ay, Y, qué pues, duro y eso es lo que abre también la puerta al suicidio asistido, ¿no? Qué Yo decido duro sobre mi eso. propia vida, y si yo quiero, pues me suicidio y se acabó. Qué Y tiene que duro. tener. Sí, es fuerte, es un tema fuerte. Eso es un tema fuerte. Un tema fuerte, y en Colombia apenas estamos empezando. Hay países que van mucho más adelantados, como Holanda, que Holanda. incluso tienen cámaras de Sí, suicidio ya te iba a asistido. decir eso. Ya te iba a preguntar sobre eso porque, pues yo investigando, Ujú. Holanda es como el papá de esos temas. Sí, sí, tal vez de los países que más rápido aceptó toda la legislación pues, que tenga que ver con la muerte digna, y que tiene mejor reglamentado en el mundo todo esto. Hay otros países también, pero de hecho ni siquiera Estados Unidos tiene una reglamentación completa de la eutanasia. Hay estados que la aceptan y estados que no la aceptan. Entonces es difícil, pero como te digo, se viene trabajando y se viene creciendo. Y es un derecho que tienes simplemente por ser humano. Wow. Sí. Bueno, creo que esas eran todas las preguntas. Muchas gracias. Bueno, tengo otra, pero Sí. esta no va a salir en la entrevista. Solo es curiosidad mía. Cuando estuvo Alejandro Gaviria de ministro de Salud, ¿usted le gustaba Alejandro Gaviria? Hay, O sea, eso cosas, no va a salir de hay, no, ustedes. hay cosas que compartí y cosas que no. O sea, como con muchos políticos pasa, ¿no? Hay políticos que tienen un buen proceder, que tienen unas buenas intenciones, pero pues, infortunadamente en nuestro país, de la corriente que sea el político, sea de derecha, de izquierda, de centro, lo que sea, siempre están atados a maquinarias políticas y siempre tienen que estar dentro de un sistema que funciona, probablemente corrupto. Entonces todos tienen que responder sobre esa misma corrupción. Pero entonces, No o sea, sé. él te parecía como... Hay cosas que hizo y que trabajó que fueron muy buenas, y para nuestro sistema de salud fueron muy bien hechas y muy bien desarrolladas, y nos permitieron pues, llegar a temas como estos de eutanasia. Sin de pronto la labor de Alejandro Gaviria no hubiéramos tenido ya una reglamentación específica. Él trabajó muy fuerte con esto. Wow. Entonces hay como en todo en la vida, hay personas que pues nadie es perfecto, nadie es perfecto.